asunto aquí. Vamos ahora con Rita Varela. Buenas tardes, Rita. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Muy bien, Rita, muy buenas tardes. ¿Cómo estás tú? Muy bien, aquí cerrando la semana, como dicen ustedes, y convulsa, ¿no? Con algunos sobresaltos. Una semana muy movida en términos financieros y económicos. Claro que la marca la renuncia de Ursúa, ¿no? Y este debate sobre si estamos o no en recesión o si estamos a punto de caer en una recesión, es muy importante el dato que das, Álvaro, al principio de esta charla. Sí. Que la recesión técnica sí son dos o tres trimestres consecutivos con un crecimiento negativo, digamos, con un PIB negativo, más bien sin crecimiento. Pero en la parte de la recesión técnica ya se une, ¿no? Sí. Por eso es que los economistas polemizan, pues, la recesión técnica aún tienes variables que están respondiendo y de las que puedes echar mano para poder sacar adelante y empezar a retomar crecimiento. La recesión económica es cuando sí tienes ya variables, incluidas las financieras, como es el tipo de cambio, que para una economía es muy importante, que ya no te responde. Claro. Entonces entras en un círculo ahí sí definitivo de paro económico, ¿no? Claro, lo que dices, Rita, es que algunas de las variables pues muestran debilidad, crecimiento, etcétera, mientras que otras de la macroeconomía se mantienen solidez, lo que hace que los analistas no se pongan de acuerdo si es entre los 2 trimestres o los 3 trimestres consecutivos sin crecimiento lo que hace una recesión técnica. Así es. Y sí hay cifras preocupantes. Lo de hoy, por ejemplo, de la baja de la producción, sobre todo la producción industrial, porque son los motores, pues, de la economía, es preocupante y tiene que ver con esta contracción de la inversión de la que ya hemos venido hablando. Por ejemplo, hoy decía el INEGI que la producción industrial cayó a su mínimo de los últimos 5 años. Efectivamente. Y recuerden que son los 4 pilares, los 4 sectores que empujan la economía, ¿no? Es la construcción, es la industria extractiva, que ahí está muy interesante porque incluye a la minería, incluye al sector petrolero y gas, que es donde México también trae una fuerte debilidad, la debilidad de Pemex. Está el sector de electricidad y las manufacturas que medio han ido, ya lo hemos conversado también, han salido avante por el asunto de la exportación hacia Estados Unidos. Claro, estamos hablando en Los Periodistas con Rita Varela. Ella es subdirectora del periódico digital, Sin Embargo, y estamos hablando de asuntos de carácter económico. Usted que nos escucha a bordo de su automóvil, en su hogar, en su trabajo, pues le puede parecer de pronto árido el tema de la economía, pero lo abordamos aquí, en Los Periodistas, porque sabemos que es importante este tipo de indicadores de los que estamos hablando, porque sí tienen una repercusión en la vida cotidiana de las personas. Por eso tratamos de explicarlo y le pedimos a Rita y Alejandro y yo tratar de explicar, como nosotros tratamos de explicarlo cotidianamente, algo que efectivamente es árido, pero que es de primera importancia, como de primera importancia son otros asuntos como la corrupción o como la política y en este caso la economía. Hay signos de pronto negativos, el presidente dice que no, pero hay señales que son muy delicadas, Rita. Sí, y estas son particularmente delicadas, porque estas son las que generan empleo. Sí. Para explicarlo más sencillo, son las que un presidente basa su éxito prácticamente sexenal en el crecimiento, que siempre es lo primero que ofrecen, y la generación de empleos, que además es lo que demandamos como sociedad, más empleos y bien pagados. Pero para que esos empleos bien pagados puedan generarse,
se necesitan fortalecer justo estos 4 sectores que hoy salen muy mal en la estadística, en la medición del INEGI, porque son los que generan otras, otras áreas económicas que al final ya repercuten en quienes somos los ciudadanos de la calle, en nuestros bolsillos, en nuestros presupuestos personales, si lo quieres ver así, ¿no? Lo que, a mí lo que a mí me hace un poco de ruido, Rita, es justamente la respuesta al presidente. A ver, si hay un problema que está siendo planteado por 2 instituciones, por muchas instituciones, por una institución que es muy importante, que es el Banco Central, es el Banco de México. El Banco de México está advirtiendo que hay señales de una desaceleración, pero la respuesta no es una respuesta a la data, es una respuesta política. Que es, es nostalgia por la política neoliberal. Creo que pues sí entiendo pues ese discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador de responder pues cuando hay un tema con políticos, con esto, de que se trata de nostalgia por la política neoliberal, pues lo entiendo. Pero cuando tienes datos duros del Banco de México y le dices al Banco de México que es tu gran aliado además, o sea, el presidente presume la inflación. ¿Quién contiene la inflación? El Banco de México. Claro. El presidente suele hablar mucho del peso. Pues ¿quién está detrás del peso? O sea, entre otros el Banco de México. O sea, el banco es tu gran aliado. Ayer te di un dato para que te pongas a chambear. O sea, el dato es muy claro. Oye, hay señales, presidente, de que estamos posiblemente entrando en recesión. Sería bueno que respondiéramos a esto con algo muy puntual. Y la respuesta del presidente es nostalgia por la política neoliberal, que no sé cómo lo sientas tú, Rita. Sí, yo también lo siento como bueno, es el estilo de Andrés Manuel López Obrador, pero creo que llegó el momento, un poco lo que Financial Times decía, es el momento de aceptar que las cosas no van bien en ciertas áreas, y una de esas áreas, por supuesto, es la económica. También es un buen momento para cambiar y darle un giro incluso a la estrategia económica, porque muchos gobiernos no lo hicieron. No lo hizo Peña. No lo hizo Fox. No lo hizo Fox en su momento, que hace rato ustedes hablaban justo de eso. No lo hizo Fox en su momento cuando tenía dinero, mucho más dinero del que hay ahorita en México, para poder hacerlo. No lo hizo Calderón, que también tuvo una crisis, que le estalló una crisis mundial. Me refiero a que hay formas de atacar estos estancamientos y son justamente estrategias de contraciclo, ¿no? Que es justamente meter dinero a la inversión, más inversión pública y generar infraestructura, porque es la única forma. Rita, hay inclusive una formulación de propuestas desde la Cámara de Diputados y no de los partidos de oposición, no de los grupos parlamentarios de oposición, sino de los propios grupos parlamentarios de Morena, en el sentido de que por las circunstancias económicas del país, lo recomendable es que se genere una estrategia contracíclica, y uno de los que han formulado esta propuesta es el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, que no es precisamente un tecnócrata ni un neoliberal, es un dirigente social que viene de haber sido fundador de El Barzón en la década de los 90s, de haber sido defensor de los deudores de la banca cuando el escándalo del FOA-PROA, y que ha hecho esta formulación de no solamente un programa contracíclico, sino también la necesidad de una reforma fiscal que genere los recursos para financiar a los programas sociales. Reforma fiscal no va a haber, ya lo dijo el presidente, pero hay manera de entrarle a todo lo demás. O sea, hay un decálogo, si quieres, armado entre el CCE, con Coparmex, con el Consejo de
de hombres de negocios, claro. O sea, hay manera pues de echar mano. Lo que yo veo, Rita, Álvaro, es la respuesta de nostalgia por la política neoliberal. A mí no me parece. O sea, Estados Unidos está creciendo. Crece Estados Unidos y es un ancla para la economía mexicana. Tenemos un peso sólido, el peso está sólido, sí, y hay una inflación bajo control. ¿Qué está faltando? Está faltando soltar el gasto. Bueno, le han dicho una y otra vez que lo suelte. Se le dijo desde antes de que empezara su gobierno, porque es casi, digamos, cíclico que cada inicio de sexenio suceda, pero la respuesta es esa. Yo, pues no, Rita Varela, no me lo explico, o no quiero explicármelo, pues, una respuesta casi irresponsable. Sí, es una condición pues del carácter y la un poco sí la terquedad del presidente de no aceptar que alguna parte está mal. Es plausible muchas de las cosas que ha hecho durante estos meses, pero esta sí ya trae preocupación profunda. Y ahora que decías, está creciendo Estados Unidos, esta semana justo el presidente de la FED lanzó una alerta que él ve que hay una probable debilidad económica, ¿no?, en algunos meses, porque aunque hubo una gran, no sé si platicamos el viernes pasado del reporte de empleos que fue altísimo, sí, más o menos 300,000 empleos en un mes. Él dice que son empleos mal pagados, empleos muy chiquitos, en fin, que no representan realmente lo que una economía grande debería estar generando. Entonces, aguas, porque si Estados Unidos comienza a desacelerar, entonces sí, pues vamos a tener que abrocharnos los cinturones muy fuertes, porque sobre todo si el presidente o el secretario de Hacienda, que yo creo que le corresponde al secretario de Hacienda convencerlo, claro, como nos dijo que a él sí le hace caso, esperemos que lo haga, porque esto sí son ya señales preocupantes, en el sentido de que si tu actividad industrial no empieza a generar, no empieza a crecer, ninguna otra, como son los servicios, el turismo, y eso va a poder soportarlo. Claro. Estamos hablando con Rita Varela, subdirectora de el portal Sin Embargo, sobre asuntos de economía que le conciernen a usted, a mí, a Alejandro Páez Varela, que aunque sea millonario, pues sí hay repercusión si los indicadores económicos no van bien. Pero, Rita Varela, yo te preguntaría, tú has advertido en las declaraciones del nuevo secretario de Hacienda, que es alguien efectivamente muy cercano a Andrés Manuel López Obrador desde que fue jefe de gobierno de la capital, que puedan ir en el sentido de generar justamente condiciones para que no solamente haya un estímulo al crecimiento económico, sino también señales en el sentido de que vaya a soltarse ahora sí todo el gasto. Es temprano, creo, Álvaro. Sí. Tiene 3 días en el cargo. Ha hecho muy pocas declaraciones, que hizo una conferencia de prensa y luego dio alguna entrevista, pero no lo podemos observar, no lo podemos analizar aún de esa manera. Es importante ver lo que va a pasar la próxima semana. Se presenta ya tan esperado, tan cacareado plan de negocios de Pemex. Correcto. Es muy importante y lo vamos a estar platicando seguramente, porque toda la comunidad internacional está esperando, sobre todo de inversionistas, está esperando ver si sustenta el alza de producción de la que también presume muchísimo el presidente, ¿no? Y sobre todo cómo va a estar obviamente Pemex, petróleo, gas, etcétera, todos los derivados, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ahí se va a ver si hay una intención mayor de gasto y de soltar y de generar economía en torno a esa plataforma que es importantísima para generar recursos para el país y sobre todo para atraer inversión. Por eso es que a todo el mundo se le cuecen las habas, pero pues el presidente nos dijo esta semana 2 veces que mañana
y llegó este viernes y no está. Ya anunciaron que será la próxima semana formalmente, ¿no? Uh-huh. Sí. Pues importante porque, pues, como hay un cambio, sí hay que decir que Ursúa deja esta condición. O sea, él fue el secretario de Hacienda durante todo este periodo, los 7 meses de Andrés Manuel López Obrador, que van corrido hasta el día de hoy, y ahora le toca a un hombre todavía más cercano al presidente de la República. No es, digamos, la posición de urgir al presidente, no tiene como intención exhibirlo, ni no es como prender una campana y decir, es lo que hace el Banco Central, es como agarrar una campana, correr con ella haciendo clan, 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 clan. Es momento, puede hacerlo, tiene las herramientas para hacerlo, para echar a andar la economía, para retomar la economía. Yo en algún momento escribí que la economía o el gasto del gobierno pues es como el buey y la carreta. O sea, tú, si se te va frenando el buey, pues también se te frena la carreta, la economía de la gente. Y cuando se empieza a frenar la economía, pega en lo más duro, en lo que más duele, que es el empleo. Ese es el problema de un frenón, sí. ¿no? Sí. Y yo creo que sí está a tiempo. Como decíamos al principio, las variables, aún hay variables muy manejables. Todavía hay esta estabilidad que dan las cifras financieras y, como decías, Alejandro, marcadas por la mano del Banxico, que afortunadamente está ahí operando de manera independiente y autónoma, pero sí hay riesgos, hay focos rojos y están muy claros. Yo creo que revisando las cifras, pues no es necesario no es contradecir al presidente, es la realidad que está llegando, ¿no? De a poco, pero que puede ser devastadora si no se aplica ya un plan no sé si todavía un plan contracíclico, porque ya es de emergencia, sí, pero sí un cambio en las decisiones de política pública en Hacienda, que impulsen en la inversión y el gasto. Sí. Rita Varela, subdirectora del portal Sin Embargo, muchísimas gracias por la colaboración el día de hoy y vamos a seguir en comunicación durante la semana, precisamente porque va a haber algunas decisiones que se van a tomar y naturalmente aquí nos veremos dentro de 8 días en esta sección para examinar la economía, que es un asunto de todos. Muchas gracias, Rita. Muy buenas tardes. Gracias, Álvaro.